Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. A decirle a los ecuatorianos la verdad y a tratar de analizar los problemas de fondo, sus causas y sus soluciones. Si no hacemos eso, si no nos damos cuenta que esto no es cuestión de preocuparnos de lo que pasa en el país cada 4 años que hay una elección de presidente y de preocuparnos por quién va ganando o quién no va ganando y de hacerle cargamontón al presidente del momento, con razón hay veces y sin razón otras veces, y de no profundizarnos en qué le está pasando a un Ecuador que viene cuesta abajo permanentemente de hace muchísimos años en todos los indicadores vitales para que un ser humano tenga prosperidad. No solo inseguridad, sino pobreza, desempleo, falta de oportunidades, falta de servicios, falta de obra pública. Y es cuestión, podemos analizarlo, una caída permanente de todo, atribuible a la mala práctica en todas esas materias y a que nos vamos hundiendo en vez de parar, enderezar y reflotar. Yo no voy a hablar de ningún gobierno en especial porque no quiero que se malinterpreten mis palabras, pero podemos conversar de qué está pasando aquí hace algunos años. Y no lo digo yo, lo dicen las propias estadísticas oficiales. Y eso es lo importante. Ahora, ¿por qué usted considera que llegamos a este momento? ¿Es un problema del país? ¿Es un problema de los políticos? ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, la responsabilidad fundamental es de los que gobiernan. Pero hay una responsabilidad a la que yo cariñosamente siempre me refiero. El pueblo debe meditar en esto permanentemente, debe ser consciente de su capacidad de enderezar las cosas con sus votos. Porque si simplemente nos pasamos vegetando y viendo cómo nos destruimos, las consecuencias van a ser mucho más graves de las que tenemos hoy día. Usted habla entonces de que hay una responsabilidad, una corresponsabilidad de los electores. Ahora, los electores no gobiernan, ¿cierto? Quien gobierna es el gobierno. Y quien implementa las cosas, yo lo digo siempre, yo he visto malos presidentes con buenas leyes y buenos presidentes con buenas leyes. Ojalá algún día llegáramos a tener buenos presidentes con buenas leyes y que las leyes buenas se implementen y que se sancione a quien no las cumple. No solamente al sujeto pasivo de la ley, sino a quien debe hacerla respetar y no lo hace y no lo cumple. Pero en fin, esos son conceptos de orden más bien filosófico, podemos entrar, si así lo desea, en sustentar este tipo de afirmaciones. Porque mire... Le pido que se acerque un poquito más al micrófono, abogado. Tenga la bondad. Gracias. La gente sigue comiendo cuento y no se da cuenta de que pasa distinto con el cuento que con la comida, ¿no? Cuando usted come mucho se engorda. Cuando usted come cuentos se enflaquece porque se empobrece. Si la gente no despierta y si quien gobierna no se da cuenta de la situación, y perdóneme, es perfectamente remediable la situación. No estoy hablando de milagros, no estoy hablando de mañana, pero cuando el cambio se da es cuando usted toma la decisión de decir, esto está mal, esto viene cuesta abajo, hay que detener esto, hay que ir hacia arriba y regresar, en vez de ir al abismo de la pobreza, ir a la prosperidad. Ese día empieza un cambio. Y de allí hay cosas inmediatas, hay cosas mediatas, hay cosas a largo plazo, pero se va en la dirección correcta. Estamos yendo en una dirección totalmente incorrecta, absolutamente en todo. ¿Usted cree que el año que ha gobernado Daniel Noboa ha sido un año desperdiciado o usted sí le destaca cosas positivas al presidente Noboa? Mire, yo no quiero hablar del presidente Noboa, yo quiero hablar de los últimos 4 gobiernos. Y podemos ver las cifras. Usted tiene un empleo que en algún momento fue 42%, o sea que 42 de cada 100 ecuatorianos lo tenían, y ahora está en 33%. Hace unos pocos días, yo en una radio colega de ustedes, me refería a las estadísticas oficiales de ese momento. Ayer salieron nuevas estadísticas. Yo me referí hace unos días
al periodo noviembre del 23 a noviembre del 24. Ahora podemos referirnos al último año, a diciembre del 23 a diciembre del 24. La pobreza, ya la vamos a tocar. El empleo adecuado. ¿Sabe cuántas personas, de acuerdo a las estadísticas oficiales del INEC, han perdido su empleo en un año? Cuando el empleo adecuado era 35,9% y era 33% cerrado. 263,000 personas han perdido su empleo. 263,000 personas en este año. Este fenómeno negativo solo está pasando en el gobierno de Nova. No, señor, esto viene arrastrándose de 42%, como le he dicho, a 33%. ¿Qué está pasando con la pobreza? ¿La pandemia no supuso un punto de inflexión para tratar de entender este fenómeno que está señalando? Señores, eso es como cuando hace muchos años tuvimos una guerra con el Perú y se disparó el valor del dólar y la gente decía, es la guerra. No era la guerra duró 4 días en aquella época. Y empezó la debacle del Sucre frente al dólar, que se acabó con la dolarización. Y antes de la dolarización, conllevar el dólar a un costo de 25,000 sucres en apenas menos de un año, y al congelamiento de los depósitos y a toda la tragedia que pasó el país. No. Este problema es un problema de fondo, es un problema de fondo. Usted quiere hablar de la pobreza. Mire, en este momento, de acuerdo a las cifras publicadas ayer, entre pobreza, de aquella que significa que una persona vive con menos de $91 al mes, $3 diarios, y pobreza extrema, que es que vive con menos de $51 al mes. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas oficiales del gobierno. Hay 7.300.000 pobres en las dos categorías. 7.300.000 pobres. Y de esos, las estadísticas mismas revelan que 920.000 son nuevos pobres. Nuevos pobres en el último año. Eso es lo que hace esa política de sacarle la plata al pueblo del bolsillo con impuestos. Y encima de no usar la plata del pueblo, entre ellas los impuestos, para darle al pueblo servicios, educación, salud, seguridad, obras públicas. Le encarecen la comida, le encarecen lo que compra, le sacan plata en el bolsillo. No hay estímulos, no hay empleo, no hay inversión. Miren la inversión del gobierno, 1%. Inversión pública. 1%. De 35,000 millones, 1%. Es más, no lo hace. ¿Y la inversión privada? ¿Qué pasa con el sector privado? Usted ha visto cuánto invierte la gente en Colombia y en el Perú. Colombia tiene un presidente comunista, declarado comunista. Tiene devaluación monetaria, lo que quiere decir que si usted lleva a Colombia $1 millón, en ese año una inflación, una devaluación del 20%, usted de arranque pierde $200,000. Su utilidad empieza cuando tiene $201,000. Ve a Perú, con todo el desastre político, pero con coherencia económica. Vea las inversiones millonarias que tiene, vea la inversión ecuatoriana. Si de la desgracia diera risa, nos reiríamos a carcajadas, pero no podemos reírnos a carcajadas de lo que está pasando en el Ecuador en esa materia. Es ridícula la inversión privada en el Ecuador. ¿Y por qué? Porque podemos hablar de las causas de eso. No hay arbitraje internacional, no hay confianza, no hay estímulos. El arbitraje internacional dice, es que no hay que tener arbitraje internacional porque el arbitraje internacional siempre da la razón a las empresas extranjeras. Bueno, cuando el gobierno y las empresas extranjeras hacen un contrato y el gobierno lo incumple, ¿a quién le van a dar? Y cuando creen y saben que la justicia ecuatoriana es controlada por el gobierno, que es juez y parte, ¿quién va a venir aquí? Los números hablan, esto no es cuestión de filosofar, son los números. Pero cuando tuvimos arbitraje internacional, ya que toca eso, sí. ¿teníamos inversión o no? Más que ahora.
porque solo con arbitraje internacional No alcanza. no hay inversión extranjera. Pero sin arbitraje internacional no hay inversión extranjera. Entonces usted tiene que es un conjunto, como todas las cosas. Eso es como cuando en su debate el problema de la seguridad, los que conceptualizaron este debate, dicen, a ver, todos los candidatos van a hablar del problema de la seguridad o de la inseguridad, que sería más adecuado. Como una pregunta. Los menores de 18 años tienen que ser sancionados como que si fueran mayores. ¿Qué importante? Sí. Ese es el problema de la seguridad del Ecuador. Perdónenme. O sea que aquí, señores, hay que hacer un examen de conciencia nacional y a ver si nos preocupamos de lo que nos está pasando en serio y no de la periferia, sino de las causas reales de lo que está pasando. En seguridad, en economía. Se dice que no hay plata. Hay 35.500 millones de dólares. ¿Dónde está la plata? Uno, yo no hablo de pagar burocracia. Todo país necesita una burocracia. Que se la puede mejorar, que se la puede pulir, es cierto. El país necesita de pipones. De gente que no trabaja y cobra. ¿Y por qué les pagan? ¿Por qué les pagan? Tenemos pipones. Pero oiga... aquí en Guayaquil, yo siempre cito esta anécdota porque cuando nací periodísticamente allá por el año 92 y fue en esta ciudad a la que emigré saliendo de Ambato, disqué para estudiar economía y terminé siendo periodista. Una de mis primeras coberturas fue la decisión del alcalde Febres Cordero de despedir 5,000 trabajadores identificados como pipones. Y obviamente, digamos, el concepto del pipón era aquel que cobraba sin trabajar. Yo le pregunto a usted si hay certezas de que en la cosa pública hoy, en el Estado central, en el Ejecutivo, hay piponazgo. Pero por supuesto. ¿Dónde está el piponazgo, abogado? En todas partes. Y le voy a decir cómo funciona. Nombran a un señor ministro, llega con 10 amigos. Les hace estos contratos precarios, que por eso es que se pueden terminar sin problema. Cuando el ministro renuncia o lo votan, algunos de los amigos se van, pero los otros se quedan. Viene el nuevo ministro, o el nuevo subsecretario, o el nuevo individuo que maneja una empresa del Estado, hace lo mismo y se van acumulando pues lo mismo. Yo le garantizo que usted allí tiene un desperdicio de dinero de no menos de 500 millones de dólares al año. De no menos de 500 millones de dólares. Y puede llegar a 1.000, si hacemos bien las cuentas. Dependiendo de cuánto gana cada uno. ¿Por qué se pagan a los pipones? Yo le pregunto a usted. Yo siempre he creído que el subsidio, cuando una economía está distorsionada como la nuestra, cuando usted tiene un agricultor y un ganadero que no le dejan tener al uno semillas, no se las entregan gratuitamente al agricultor pobre y no le dejan importar al que no es pobre, agricultor, semillas de alto rendimiento. Y entonces dicen, no, los transgénicos son malos. Pero cuando los empresarios quieren traer maíz subsidiado a los Estados Unidos, traen maíz transgénico en plena cosecha para liquidar al agricultor, al ganadero pobre. No le dan pajuelas de alto rendimiento de toros extranjeros para que produzca más carne y más leche. Ah, pero cuando hay que importar, importan suero de leche. ¿Sabe usted qué es el suero de leche? El agua del queso, con un poquito de dique. Eso incluso provocó una protesta de los lecheros de Machachi hace algunos años. No, la protesta sigue en marcha, porque cada vez que les dicen que sí, después de un rato les vuelven a decir que no y siguen importando. Entonces, esos subsidios deben quedar. A un pueblo que está desempleado y empobrecido como el que acabamos de ver, usted le va a subir el transporte urbano. Por favor, ese subsidio debe quedar. Pero yo pregunto, ¿y el subsidio a los contrabandistas que se llevan en tanquero el gas al Perú, por qué se mantiene? ¿Por qué las grandes empresas mineras pagan 5 centavos por el kilovatio hora, cuando el pobre arranca en 7 centavos el kilovatio hora? Y cuando los ricos pagan hasta el 60 centavos el kilovatio hora. ¿Por qué continúa eso? ¿Por qué hay empresarios? Y sin empresarios no hay país. Cuidado, ¿no? Cuidado, se malinterpretan mis palabras. Como en toda la vida. Hay excepciones. Hay empresarios que vienen del Estado. Le dicen al Estado, voy a invertir tanto, deme esta preferencia tributaria, le dan una preferencia independientemente tributaria. De la orientación ideológica del gobierno. Están ahí. Oiga, este no es un problema de derecha ni de izquierda. El que sigue pensando en esa tontería forma parte de los verdaderos atrasapueblos. Este es un problema de eficiencia, un problema de solidaridad, un problema de resultados, un problema de experiencia. Ese es el problema del Ecuador.
Esas son las cualidades que faltan en muchísimos mandatarios. Hay izquierdistas muy inteligentes. Señor Mujica, por ejemplo, ¿qué quiere decirme? Que Mujica no fue terrorista, fue. Y tuvo la gracia de decir, bueno, algo debe haber hecho para que me cojan preso tantos años. Y dijo riéndose, yo era el más gordito, entonces corría más despacio y me cogieron a mí, porque no corría rápido. Y cuando le dijeron destruya la empresa privada, con los peores epítetos a quien le preguntó, y está en su libro, de Tupamaro a presidente, le dijo, yo destruyo la empresa privada, ¿y quién le va a dar de comer a los pobres? Tú. Entonces, y hay gente de derecha que realmente da lástima de sus concepciones, da lástima de su inteligencia, da lástima de su práctica y sobre todo da lástima de su insensibilidad. ¿Podríamos citar a Lazo o al propio Noboa en esta referencia que hace usted? Le dije que no iba a dar nombres, pero cuando usted dice camina como pato, nada como pato y hace caca es un como pato, normalmente es un pato. Y también hay esta tesis de que con Correa los empresarios y los banqueros tuvieron su mejor época. ¿Es cierto o no? Mire, los números de Correa, me gusta hablar claro. En la ciudad de Guayaquil, y vamos a hablar del año 17, que se suele citar porque aparentemente favorece al gobierno de Correa, más allá de que yo creo que el gobierno de Correa en los últimos años, del año 15 al 17, se deterioró enormemente, pues se le acabó la plata. Los socialismos siempre fracasan cuando se acaba la plata ajena. Eso dijo Winston Churchill hace muchísimos años y es verdad. En la ciudad de Guayaquil, que no es una ciudad chiquita, el año 17, Guayaquil fue la única ciudad que creció económicamente. Redujo la pobreza extrema, redujo la pobreza que no es extrema, tenía el índice de Gini mejor calificado del país como la ciudad menos inequitativa o más equitativa. Teníamos una inversión de $85 por cada 100 que llegaban y solo 15 de gasto. Usted me dice, ¿eso se puede hacer en el país? Conceptualmente sí, parcialmente. ¿Por qué? Un estado tiene ámbitos que no tiene un municipio. Un estado no puede llegar al 85-15, pero sí puede llegar a un 40 de inversión y a un 60 de gasto. Correa, con toda la plata que tuvo, el año que mejor inversión tuvo fue 14% de inversión. En mi concepto, malo. Y digo malo porque lo estoy comparando con algo posible. Que lo hizo Guayaquil. Que lo hizo Guayaquil, castigándolo con conciencia. Pues no le puedo decir por qué ustedes no tienen 85-15, porque en un estado no es posible. Quizás dentro de muchísimos años va a hacer las cosas bien. Pero un 40%, si uno sabe administrar, si tiene alma, eso funciona. 14% tuvo Correa. ¿Qué es lo que pasa? Que desde hace unos pocos años la inversión es uno, pues. Entonces no es que el uno es bueno, es que el uno es menos malo y el otro es pésimo, digamos. Ese es el problema. Pero estábamos hablando de dónde está la plata, ¿no? Entonces, yo le decía de los subsidios y de los pipones, y luego de cómo enfrentar la deuda pública. Miren, el un extremo dice, la deuda pública no hay que pagarla, es una actitud, no hay que pagar las deudas. Bueno, si usted sigue esa actitud, usted va a liquidar un país. Pero si usted sigue la actitud opuesta, que se mueran por falta de diálisis 1,000 enfermos que la necesitan, para pagarle a un tenedor de bonos internacional o nacional disfrazado de internacional, que no se va a morir porque usted le difiere y con intereses el pago de la deuda, usted está mal. Yo no sé cuál es peor. Eso pasó en 2020, le pregunto. Eso sigue pasando. Pero en 2020, no, año de pandemia, cuando resulta que destinaron un billete del presupuesto para pagar a los tenedores. Me está hablando de los famosos 800. Exacto. Exactamente. Bueno, yo tengo una noticia peor. A ver. Eso pasa hace 50 años. Y es el mismo grupo de gente que maneja este sector. Dígame, ¿quién establece el riesgo país? El acreedor. Si usted le paga... Los bancos internacionales. El acreedor. Si usted le paga, el riesgo país baja porque le paga. Si no le paga, el riesgo país sube porque no le paga. Cuando la deuda baja, y hay veces la hacen bajar de precio, compran.
Y cuando la deuda sube, porque la hacen subir de precio, venden. Pero usted sabe, aquí se dice, se usa la plata solo para pagar. No, pues si yo le debiera a usted 40.000 millones, como se debía hace 7, 8 años, y le estoy pagando, entonces le debería 35.000 millones. Es que el problema es que ahora debemos 86.500 millones, pues, en 7 años. Se ha más que duplicado la deuda. La deuda que jurídicamente se debe pagar es económica y financieramente impagable. El Ecuador debe hacer lo que el propio señor Guterres y el think tank del propio Fondo Monetario Internacional recomienda públicamente. Dice, señor, déjense de poner medidas fiscalistas, los impuestos matan el crecimiento, que es la única salida. Ya el Fondo Monetario, le pregunto, usted ha mencionado a Antonio Guterres, que es claro, de Naciones Unidas. Pero le pregunto si el Fondo Monetario no le plantea al país como condición el aumentar impuestos. Le pongo un ejemplo. El aumento del IVA del año pasado, el que pasamos del 12 al 13% según la ley, pero con la prerrogativa del presidente de subir al 15%, y el presidente se fue del 12 directamente al 15%. ¿Esa no fue una imposición del Fondo Monetario? Voy a repetirle algo que yo digo siempre, porque quienes nos escuchan, hay que hacerles también. Hay que hablarle sencillo a la gente, abogado. Exactamente. ¿Qué salud es mejor, la preventiva o la curativa? La preventiva. Perfecto. La preventiva es hacer lo necesario para no enfermarse. Pero si usted se enferma, porque por fatalidad se enferma, por descuidado. Tiene que tener un Estado que le garantice. Hablemos de la persona. Ya, ok. ¿Dónde va usted? Al médico. Al médico. Pero no va al veterinario, ¿no es cierto? Entonces, aquí hacemos lo necesario como país para enfermarnos financiera y económicamente y vamos al Fondo Monetario. Usted ha dicho bien, Fondo Monetario solo le dice a usted, estas son mis condiciones. Usted quiere plata. Usted tiene que hacer esto. La misma receta. La misma receta. Que no ha cambiado las recetas del FMI. No, se ve que no más mínimo. No más mínimo. Sigue siendo las recetas fiscalistas. Parece que no han leído a Einstein, ¿no? Cuando dijo que cuando uno hace una cosa por 21 veces la misma cosa y piensa que el resultado de las 20 anteriores va a ser distinto, está equivocado. ¿Por qué el Fondo Monetario no le dice a un Estado? Yo no me quejo de la cantidad de plata que presta el fondo ni de la tasa de interés, que es menor. Es muy sencillo. El Estado se presenta, mire, estoy en quiebra, he gastado tanto. Entonces, se necesita tanto, haga esto. Vamos a llenar el hueco. ¿Quién paga el hueco? El pobre pueblo con impuestos, pues. ¿Y qué hace el impuesto? Le quita plata a usted el bolsillo, pero no queda ahí. Encarece los productos que usted compraba. Entonces pasa lo que está pasando ahora. Viene la pobreza. No hay inversión, no hay empleo. Las cosas valen más. Uno tiene menos. El que compra ya no compra. El que paga, paga con mora. El que vendía y cobraba ya no vende ni cobra. ¿Y quién es el perjudicado? Aparte de toda la población, esta es una especie de masoquismo. El Estado, pues. No es que cuando usted no gana como persona o como empresario, el impuesto a la renta baja. Cuando usted no vende, el IVA y el ICE baja. Entonces, esta es una rueda perversa que nos lleva al abismo y a la pobreza, en vez de que la rueda dé giros en otros sentidos para llevarnos a la pobreza, a la prosperidad. Si usted a una empresa le baja los impuestos racionalmente, yo siempre acompaño mis expresiones con la palabra racionalmente, y no lo hace gratis, le dice, yo te bajo el impuesto, sube el sueldo en la misma proporción para no empeorar tu costo, sube el sueldo a los trabajadores. O te bajo los impuestos, pero abre más plazas de trabajo, que puede ser también una alternativa. A ver, no empieza por ahí, porque si usted lo hace así y la situación del país es malo, el negocio no crece. Déjenme simplemente, ya vamos a hablar del empleo. Si usted le baja los tributos a una empresa y le dice sube los sueldos en la misma proporción para que no te perjudiques, y paralelamente usted le ha bajado también al pueblo, al individuo, al trabajador o no trabajador, le ha bajado los impuestos, ¿qué ocurre? La gente tiene más plata en el bolsillo. Cuando tiene más plata en el bolsillo, compra más y paga mejor. El que vende, vende más y cobra bien. Y entonces genera, sin subir los tributos, genera más recaudación para el Estado. Ahora, el empleo. Y verá usted la diferencia. Los políticos normalmente no solamente ofrecen empleo, se atreven a cuantificar. Si voy a crear 1 millón de plazas de empleo. Ninguno que yo conozca dice dónde va a trabajar la gente.
¿Y cómo va a hacer que trabaje? Y esto es sencillo. ¿En dónde se puede trabajar? En el Estado, sí, pero no como pipón ni como burócrata ya. Invierta más y a través de la obra pública del Estado genere servicios y obra pública y genere empleo. Segundo, si usted hace lo que hemos conversado y hay arbitraje internacional y hay confianza y hay inversión y hay producción, se da un fenómeno, pues los negocios actuales van a crecer y demandar empleo. Y los negocios que no existen se van a inaugurar y demandar empleo. Y la última forma, denle a usted, a los jóvenes y a los emprendedores en general, que algunos no son jóvenes, la oportunidad de tener conectividad gratuita, internet gratuita. Denle computadoras, herramientas, financiamiento para que puedan emprender. Yo repito siempre, Apple se creó en un garaje. Que esto no se puede hacer. Yo lo hice en la ciudad de Guayaquil. Y le voy a decir algo. Loja, la Universidad Técnica de Loja, exporta educación de calidad fuera del Ecuador y también dentro del Ecuador. Y el Estado no lo puede hacer. Se quedan por... Claro, cuando usted usa la plata en pagar solamente la deuda pública y especialmente la externa, porque la interna no la paga y tienen asfixiados a un pocotón de proveedores. Cuando usted le paga pipones y paga subsidios indebidos, entonces resulta que no hay educación, no hay salud y no hay seguridad. Porque, mi querido amigo, no confunda usted tener maestros con tener educación. Si los maestros no están capacitados, si los maestros no tienen implementos, si las escuelas parecen pesebreras, si no hay computadoras, si no hay programas, no hay educación. Oiga, pero En conclusión, Ecuador atraviesa un periodo de incertidumbre política y económica mientras se prepara para la segunda vuelta electoral. Con un país polarizado, el cambio en el Ministerio de Economía refleja la presión por mantener estabilidad financiera. Además, la reciente actividad sísmica y las condiciones climáticas extremas subrayan la urgencia de reforzar la gestión de riesgos. El próximo gobierno enfrentará el desafío de unir a una nación dividida y garantizar seguridad y bienestar para todos. La clave será implementar políticas públicas efectivas que atiendan las necesidades inmediatas sin descuidar la planificación a largo plazo. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.